te enteraste de los asuntos del TEC? ¿Asuntos de qué? ¿Qué está pasando ahí? En el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato se resuelven todos los asuntos relacionados con conflictos electorales. Cuando una demanda llega al TEC, se recibe, la analiza un equipo de personas abogadas y al final las magistraturas resuelven si quien la presentó tiene la razón o no. Estos asuntos garantizan el derecho de todas y todos a participar en la vida política del Estado. Porque tú participas y el TEC te defiende. TEC, Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Muy buenas tardes. Siendo las 12 horas con 12 minutos del día 26 de julio de 2024, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estados de este órgano jurisdiccional electoral. Voy a solicitar al señor secretario general Juan Antonio Macías Pérez dé cuenta del quórum y verifique informe de los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 5 proyectos de resolución correspondientes a un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 2 procedimientos especiales sancionadores y 2 recursos de revisión con las claves de identificación, expedientes acumulados y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Magistrada y magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica, solicitando al secretario general informe sobre el resultado de la misma. Magistrada presidenta, le informo que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. A continuación, le voy a solicitar al secretario coordinador de ponencia, Francisco de Jesús Reynoso Valenzuela, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al juicio ciudadano 92 y sus acumulados 93 y 102 de este año, los primeros 2 promovidos por Evelyn Arteaga Vázquez y el último por Leonardo Olvera Puga, en contra de la sesión de cómputo municipal de la elección de Paseo del Alto, Guanajuato, la declaratoria de validez y la consecuente expedición y entrega de las constancias de mayoría y asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. En el proyecto se propone confirmar los actos impugnados porque los agravios relacionados con las causales de nulidad de casillas hechas valer en términos del artículo 431 de la Ley Electoral Local resultaron infundadas e inoperantes en atención a lo siguiente. En cuanto a las causales 1 y 5, los agravios se estimaron inoperantes porque el accionante no aportó los elementos argumentativos mínimos para que este tribunal procediera al estudio de los centros de votación impugnados, pues no indicó el lugar de instalación de las casillas ni dónde debían ubicarse conforme al encarte, y mucho menos especificó cómo el cambio de domicilio pudo generar la nulidad de la votación recibida, mientras que en la causal quinta no señaló el nombre completo de las personas que indebidamente recibieron la votación a efecto de determinar si se encontraban o no autorizadas para ello. Por lo que se refiere a la causal sexta, el agravio resultó inoperante ya que de las 94 casillas impugnadas, 19 fueron objeto de un nuevo escrutinio y cómputo en sede administrativa y en las restantes el presunto error que alega fue en el cómputo de boletas y no de votos. Por lo que hace la causal octava, el motivo de inconformidad resulta inoperante en aquellos centros de votación en los que no se expresó hechos concretos que la actualicen y es infundado en aquellos en los que sí lo especificó porque no se demostró con elementos de prueba idóneos y suficientes que hayan ocurrido. Situación similar acontece en la causal novena, ya que del análisis de los elementos de prueba que obran en autos, no se demostró que existiera presión sobre el electorado de las personas integrantes de las mesas directivas de casilla. Así, al no haberse demostrado las causales de nulidad referidas, es que resulta infundada y no se actualiza la establecida en el artículo 433, fracción primera de la Ley Electoral Local. Por otro lado, tampoco se acreditó la invalidez de la elección por violación a principios constitucionales porque las irregularidades alegadas constituyen manifestaciones genéricas, vagas e imprecisas y en otras no se demostró su existencia. En otro orden de ideas, la omisión del Consejo Municipal de explicar la fórmula de asignación de regidurías no genera una afectación a las partes, pues este se efectuó de manera correcta como se desprende del procedimiento que se desarrolla en el proyecto a través del cual se llega a la misma conclusión.
Finalmente, es inoperante el planteamiento relativo a que el Consejo Municipal no tomó en cuenta 180 votos en favor del PAN porque se sustenta en una afirmación subjetiva y carente de sustento al no identificar de manera puntual dónde se ubicó el error, aunado a que aún tomando en cuenta los votos a los que hace referencia, ello es insuficiente para alcanzar la regiduría que pretende. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Magistrada y magistrado, someto a su consideración el proyecto de la cuenta. Si no hay intervenciones, señor secretario general, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrada Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia, en cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEC-JPDC 92 de 2024 y sus acumulados TEC-JPDC 93 y JPDC 102, ambos de 2024, se resuelve. Único. Se confirma la declaratoria de validez de la elección de Apaseo el Alto Guanajuato, los resultados asignados en el acta de cómputo municipal y el otorgamiento de la constancia de mayoría a la planilla de candidaturas postulada por la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, y asignación de regidurías, llevados a cabo por el Consejo Municipal Electoral respectivo. A continuación tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia trae a la consideración de este pleno. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Para solicitar la intervención de Cintia Patricia Campos Lajovich para que proceda a dar cuenta con los proyectos de resolución que la ponencia a mi cargo somete a consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta y magistraturas electorales que integran el pleno de este tribunal. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-88, diagonal 2024, promovido por la otrora candidata a presidencia municipal de Yuriria por la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, en contra de Alejandro Chávez Álvarez, en su calidad de representante del semanario Sin Censura, periódico digital, por la realización de supuestas conductas consistentes en violencia política en razón de género. La quejosa controvirtió las publicaciones realizadas el 6 y 25 de abril por el presunto responsable, aportando como evidencia las ligas electrónicas que contenían las notas informativas cuestionadas para acreditar la infracción aludida, ya que a su decir tenían por objeto desacreditar su labor profesional y política a través de la reproducción de estereotipos de género que desvalorizaban su participación activa en la esfera pública al señalarla como incapaz para estar al frente de una campaña y para manifestar propuestas, así como señalar que su campaña tiene como objetivo mantener el registro de los partidos en Yuriria. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las conductas atribuidas bajo las siguientes consideraciones. De la revisión a las constancias que integran el sumario, se estableció la existencia de las ligas denunciadas, las que fueron constatadas por la oficialía electoral. Así pues, los hechos se analizaron a la luz de lo contenido en la jurisprudencia de rubro violencia política de género, elementos que la actualizan en el debate político, concluyendo que los elementos que la integran no se actualizan en su totalidad, ya que las alusiones hechas en ambas notas de opinión no pueden considerarse como violencia de ningún tipo, pues se trata de expresiones que la señalan desde la perspectiva del autor. Si bien se pueden resultar chocantes y poco agradables, se llevaron a cabo a modo de crítica o reproche al desarrollo de la actividad política de campaña de la entonces candidata, así como los partidos que la postularon, haciendo énfasis en el PAN, lo que se encontraba dentro del marco protector de la libertad de expresión. No obstante lo anterior, no contienen patrón estereotipado, mensaje, valor, ícono o símbolo con carga de género que transmita y reproduzca por sí solo dominación, desigualdad o discriminación en las relaciones sociales entre hombres y mujeres, o que naturalicen la subordinación de éstas en la sociedad, al observarse que la finalidad de la publicación fue criticar de forma muy severa a la denunciante, en su calidad de aspirante a la presidencia municipal de Yuriria y no como mujer. Por las razones expuestas, se propone declarar la inexistencia de las conductas denunciadas. Asimismo,
Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-91/2024, derivado de la denuncia presentada por una regidora del Ayuntamiento de Comonfort en contra de Gilberto Zárate Nieves, entonces aspirante a precandidato a la presidencia municipal de esa localidad, por la presunta comisión de violencia política contra las mujeres en razón de género. La quejosa refirió que acudió a una reunión en un restaurante con varias personas que tenían la intención de contender por la presidencia municipal de la citada ciudad en representación de Morena, haciéndose acompañar de otras dos, señalando que en el desarrollo de esta, el denunciado la agredió verbalmente, desplegando en su contra la conducta que le imputa, la cual quedó registrada en un audio que fue grabado por una de las personas que la acompañaba. En el proyecto, se propone declarar la inexistencia de la infracción al no acreditarse la transgresión narrada en los hechos que dieron motivo a esta. Lo anterior es así como resultado del análisis preliminar del contexto en que sucedieron los eventos planteados y la pertinencia de los elementos probatorios aportados, en respeto de los principios del debido proceso y de presunción de inocencia. En el caso, la actora, a fin de acreditar sus afirmaciones, proporcionó, entre otras pruebas, un audio grabado por una de las personas que la acompañó a la reunión aludida, del que no se evidencia que quienes participaron de la conversación conocieran de esta situación y hubiesen otorgado su consentimiento para que después de ser obtenida se compartiera con gente ajena al círculo de quienes se encontraban en la reunión y participaron activamente en ella. En ese sentido, la propuesta se ciñe a la prohibición del artículo 16 de la Constitución Federal en su párrafo 12º, en razón a que la intercepción o el conocimiento antijurídico de una comunicación ajena, cuya violación se consuma en el momento en que ésta se escucha, graba, almacena, lee o registra, sin el consentimiento de las personas interlocutoras o sin autorización judicial, vulnera su esfera de derechos de las personas. De este modo, se destaca que el mencionado medio de convicción no se obtuvo de forma lícita, aun y cuando fue aportado por una de las participantes de la conversación. Ella no fue quien realizó su grabación, ni solicitó el consentimiento de los ahí presentes para que se llevara a cabo. En ese contexto, las pruebas aportadas por la quejosa resultaron unas ilícitas y otras insuficientes para tener acreditado que la parte denunciada ejerció violencia política contra las mujeres en razón de género que le fue atribuida. Por tanto, al no actualizarse la conducta presuntamente infractora que se describió en los hechos, es procedente determinar su inexistencia. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Magistrada y magistrado, someto a su consideración las cuentas rendidas. ¿Hay alguna intervención? Tiene el uso de la voz el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para informar al Pleno de este tribunal que acompaño el sentido del proyecto del expediente TEC-PES-88/2024, mas sin embargo discrepo de las consideraciones que sustentan el proyecto del expediente TEC-PES-91/2024 por las razones siguientes. Para manifestar que con todo respeto disiento de que esté conociendo de este asunto y se emita un pronunciamiento de fondo, pues estimo que debió ventilarse en la justicia intrapartidaria de Morena. Lo anterior en razón de que la reforma legal de 2020 impactó en diversos ámbitos, se redefinieron las competencias para atender las denuncias relacionadas con violencia política contra las mujeres en razón de género, involucrando a los partidos políticos a los que se les reconoció su capacidad para sancionar este tipo de faltas a través de implementación de mecanismos y procedimientos internos, lo que se plasmó principalmente en los artículos 25, 37, 39 de la Ley General de Partidos Políticos. Por su parte, el INE emitió el acuerdo INE-CG 517/2020, mediante el cual aprobó los lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen, reparen, erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. Además, la Sala Superior ha establecido que para determinar el órgano competente para conocer, sustanciar y resolver los procedimientos relacionados con la comisión de esta forma de violencia, se debe atender al tipo de elección, las conductas denunciadas
y las o los sujetos involucrados en las mismas. En este contexto, los partidos políticos están obligados a conocer, analizar y tomar acciones para sancionar los daños causados por la falta citada cuando estén relacionados con asuntos internos, es decir, los actos que pueden afectar los derechos políticos electorales de los militantes. Por lo tanto, solo una vez que se haya agotado los medios partidistas de defensa, la militancia tendrá derecho a acudir ante los tribunales electorales. En el caso, la normativa interna de Morena aborda este tema en el artículo 12 de su protocolo, señalando que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es la encargada de atender las quejas relacionadas con este tipo de violencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 49, inciso G de sus estatutos. Por su parte, el artículo 54, último párrafo, establece que dicha comisión partidaria será encargada de ello mediante el procedimiento sancionador electoral. Por lo tanto, en el asunto que nos ocupa, estimo que debió ser la justicia interpartidaria de Morena la que conociera del caso, máxima que la conducta denunciada se le imputa a un precandidato de Morena y la dirigió a otra precandidata del mismo partido, durante una reunión a la que fueron convocados quienes detentaban esa posesión con miras a lograr la unidad de todas ellas. Lo anterior, a mi juicio, no deja duda para concluir válidamente que se cumplen con la exigencia del inciso C del artículo 49 de los estatutos de Morena, en cuanto a que las partes involucradas actuaron con una calidad que les liga al partido en cuestión. En esos términos, en caso de ser necesario, anuncio la emisión de voto particular con estas consideraciones, con fundamento en el artículo 19, fracciones décima y décima primera del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Es cuanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López. Gracias, presidenta. Para informar a este pleno que voy a sostener los términos del proyecto como fue circulado, pues considero que este tribunal sí tiene la competencia para poder pronunciarse de fondo sobre las conductas denunciadas en este expediente. Considero, y los planteamientos y los motivos y fundamentaciones están expresadas en esta resolución, sin embargo, considero que este tribunal es competente para resolver el fondo en virtud de que estas personas, un grupo de personas acudió a una reunión para ponerse de acuerdo de una aspiración que tenían política ajena totalmente al partido político. Por eso considero que insisto que este tribunal es competente en virtud de que ella inclusive está en ese momento de que se dieron los hechos denunciados, ella tenía el carácter de regidora de un ayuntamiento. Insisto, por eso es que considero que este tribunal es competente. Muchas gracias, presidenta. Al contrario, magistrada, ¿hay alguna otra intervención? Si no hay más intervenciones, señor secretario general, tome la votación sobre estos asuntos. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Con mis proyectos. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. A favor del proyecto del expediente TEC PES-88/2024 y en contra del expediente TEC PES-91/2024, donde formularé un voto particular en los términos del artículo 19, fracciones décima y décima primera del reglamento interior de este tribunal. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto del expediente TEC-PES-88/2024 fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. Y en cuanto al proyecto del expediente TEC-PES-91/2024 fue aprobado por mayoría de votos de usted y de la magistrada Yari Zapata López, con el voto en contra del magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía, quien anuncia la emisión de un voto particular en términos del artículo 19, fracciones décima y décima primera del reglamento interior de este tribunal. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador TEC PES 88 de 2024, se resuelve. Único, se declara la inexistencia de la infracción atribuida a la parte denunciada, consistente en violencia política en razón de género en agravio de la quejosa en los términos precisados en la resolución. Con relación al procedimiento especial sancionador TEC PES 91 de 2024, se resuelve. Único, se declara la inexistencia de la conducta atribuida a Gilberto Zárate Nieves, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna, al no acreditarse la constitutiva de violencia política contra las mujeres en razón de género, en detrimento de la actora, en términos de lo expuesto en esta resolución. A continuación tiene el uso de la voz el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía
para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a la consideración de este Pleno. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para solicitar al secretario corredor de ponencia, al maestro José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este Pleno. Con la autorización del Pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al recurso de revisión 29/2024, promovido por Morena, en contra de la declaración de validez de la elección del Ayuntamiento de Santiago Marabatío, bajo el principal argumento de que el triunfo que obtuvo el PAN fue a través de engañar a la ciudadanía, haciéndole creer que quien ocupaba la candidatura a la presidencia municipal era José Guadalupe Paniagua Cardoso, quien realmente se postuló para una regiduría, aprovechando que el real candidato a ese puesto era su hijo de igual nombre, solo con los apellidos Paniagua Flores. Al respecto argumentó Morena que en la propaganda electoral aparecía solo la imagen del candidato a regidor, además de haber señalado en entrevista periodística que su hijo no haría campaña, sino que la realizaría él, dado que solo esa opción le había dejado las autoridades electorales. Ante la negativa de permitirle postularse por el PAN para su elección consecutiva a la presidencia municipal, ello por haber llegado a tal cargo por la vía de la candidatura independiente. La propuesta es declarar infundado el agravio en razón a que con las mismas pruebas aportadas por el impugnante y las que se allegó la ponencia para mejor proveer, se advierte que fue manifiesta y clara la estrategia de campaña que se cuestiona, al haberse comunicado abiertamente al electorado, lo que de inicio descarta un falso conocimiento de la realidad. Mas también queda de manifiesto que el candidato a regidor nunca se ostentó como aspirante a la presidencia municipal, solo señalaba que estaría gobernando nuevamente en el municipio, lo que se tiene como cierto, ello a través de la inclusión en el ayuntamiento. Por otro lado, se reclamó que no existe normativa que le permitiera hacer campaña como candidato a regidor, lo que se estima también infundado, dado que de diversas disposiciones de la ley electoral local se advierte que sí le está permitido al regular dichos actos que realicen las candidaturas registradas, es decir, sin distinguir por el cargo al que aspiren. De igual forma, se agravia el partido actor de que no se reportaron los gastos de campaña que realizaron dichos candidatos, mas tal afirmación se mantuvo en el plano de lo genérico e impreciso, lo que hace imposible para este tribunal pronunciarse al respecto y menos aún para decretar la pretendida nulidad de elección. Por las razones expuestas, se propone confirmar la declaratoria de validez de la elección cuestionada. Con diversos proyectos se da cuenta este pleno relativo al recurso de revisión 42/2024, promovido por Morena en contra de la declaración de validez de la elección del Ayuntamiento de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, por uso de recursos públicos en campaña de la opción ganadora postulada por la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, además porque debía decretarse la nulidad de votación recibida en más del 20% de las casillas instaladas en esa municipalidad. Por otro lado, se impugna también el cómputo municipal y la votación recibida en ciertas casillas por estimar que hubo errores en el conteo de votos, así como presión en el electorado. Se estima pertinente analizar primeramente la alegada causal de nulidad de elección, al menos la primera mencionada, ya que de proceder no se haría necesario pronunciarse sobre las realizadas para la de votación recibida en cada centro de votación. Así se estudió lo relativo al uso de recursos públicos en campaña. Lo que se dijo ocurrió a través de beneficiarse con lo que el actor citó como programas sociales estatales y municipales. Respecto de ello, se propone declararlo infundado en virtud de que de algunos no se logró acreditar su existencia y de otros no se demostró que se haya ejecutado en las circunstancias que se demandaron, para que diera lugar a la supuesta influencia indebida o presión en el electorado. Luego se abordó la causal de nulidad de votación que se alegó para 91 casillas, mas se estima inoperante, puesto que el error en el cómputo se hizo respecto de rubros no esenciales, lo que no es suficiente para que se pierda la validez de los sufragios emitidos como actos públicos válidamente celebrados. Por tanto, se estima que al no haberse decretado la nulidad de la votación recibida en alguna casilla, es que tampoco se actualiza la nulidad de la elección por la causal al respecto alegada. En esos términos se propone confirmar los actos impugnados.
Es la cuenta, magistrada presidenta, señor magistrado. Magistrada y magistrado, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Al no haber intervenciones, señor secretario general, tome la votación sobre estos asuntos. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza, Con los proyectos. magistrada Yari Zapata López, Con los proyectos. magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía, Con los proyectos. magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia, en cuanto al recurso de revisión TEC Rev 29 de 2024, se resuelve. Único, se confirma la declaratoria de validez de la elección y con ello los resultados asignados en el acta de cómputo municipal de Santiago Marabatío, Guanajuato, así como el otorgamiento de las constancias de mayoría a la planilla de candidaturas postulada por el Partido Acción Nacional y la asignación de regidurías llevados a cabo por el Consejo Municipal Electoral de ese municipio. Con relación al recurso de revisión TEC Rev 42 de 2024, se resuelve. Único, se confirma la declaración de validez de la elección del Ayuntamiento de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, la sesión de cómputo municipal y las constancias de mayoría otorgadas a las candidaturas ganadoras, así como la asignación de regidurías realizadas por ese Consejo Municipal. Magistrada y magistrado, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública y siendo las 12:37 del día de su fecha, se da por terminada la misma.